Este es el 9º episodio de La Turbamulta del Cine, el podcast donde compartimos las mañas del set. Aquí entrevistamos a colegas del cine y la producción audiovisual para hablar sobre el oficio y sus experiencias, además de los consejos que nos pueden dar para enriquecer nuestro trabajo. Las piezas o secuencias que se van construyendo durante un rodaje necesitan de un etiquetado, organización y ser homogéneas dentro del estilo y tono que el director ha diseñado junto con los demás creativos de una producción. Para ello, dentro del set hay una persona que, en palabras de nuestra invitada de hoy, se trata de el guardián de la historia, alguien que todos conocen como script supervisor o continuista. Desde la superficie se piensa que la responsabilidad de este cineasta es cuidar la continuidad de un plano a otro, pero esto es lo más básico de su trabajo. El script supervisor es más que continuidad. Nuestra invitada del día de hoy es una script supervisor y realizadora con una amplia experiencia en comerciales y películas como Rock Marie, This Is Not a Movie, Hide and Moon, entre otras. Además, es profesora de continuidad en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ella es Andrea Eduardina Casar. Hola, ¿sí me escuchas? Te oigo muy bien, Lalo. Ah, perfecto, muy bien. Hola, Eduardina, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú qué onda? ¿Andas de náufrago como todos ustedes con sus barbas y así? Se ven muy bien. Ah, gracias. Ya tiene ratito que le he estado usando. Me dijeron que no me la quitara, que me veía bien y dije, ah, bueno, está bien. Pero sí me siento medio náufrago, medio viejo. Y así. Está bien, hay que darle acá carácter a la onda. ¿Qué pasó? Dime. Pues para empezar, me gustaría Ajá. hacerte una primera pregunta un poquito fuera de contexto. ¿Te gusta jugar juegos de mesa? Tengo muy buenos recuerdos de los juegos de mesa, pero nunca fui tan aficionada. Pero esos poquitos recuerdos, como que digo, ay, me hubiera encantado entrarle más, ¿no? Pero sí. Sí, ahora compramos un Monopoly Junior y pues, está bueno. Nos damos cuenta, ves, pero yo que sí somos muy consumistas. ¿Y cuál era tu juego de mesa favorito? Maratón. Maratón. Era como Sí. para Eran demostrar. preguntas, exacto, como de conocimiento en general. Y de hecho hace poco me encontré un maratón que vendía ahí un viejito, medio amolado estaba ya el maratón, pero sí se lo compré. O sea, es de las cosas que dan buenos recuerdos. Con Eduardina hablaremos sobre dónde debe centrar su atención un script supervisor, del trabajo que hace desde la preproducción, la comunicación con directores, actores y los departamentos, el trabajo actoral como parte fundamental de las funciones de un script, el análisis del guión para definir cómo trabajar cada proyecto y con qué departamentos hacer mancuerna, las herramientas con las que debe cargar un script supervisor, la información de valor que debe estar en un reporte y hablamos de la comunicación que debe tener con el editor. Así que acomoda tus audífonos o nivela el volumen de tus bocinas a la intensidad deseada y escucha con atención las palabras de mi tocaya. Yo soy Lalo Hernández y ustedes la Turbamulta del Cine. Pero antes me gustaría decirles que la Turbamulta del Cine es presentado por Lincelot, la agencia de branding para proyectos artísticos, donde se desarrollan conceptos, estrategias, diseño gráfico y todo lo que necesitas para capitalizar tus ideas de forma creativa. Aquí la especialidad es la interdisciplina. Visita el sitio web lincelot.com con doble T al final o escribe por WhatsApp al 55 38 98 09 97. Menciona que escuchaste la Turbamulta y llévate una sorpresa. Muy bien, Eduardina. Pues oye, muchas gracias por estar aquí en la Turbamulta del Cine. La idea ahora va a ser hablar un poco sobre tu oficio como script y que nos des algunos consejos para los nuevos scripts o los scripts que apenas están empezando. Entonces, para comenzar con este tema, me gustaría saber primero contigo cómo fue, en un breve resumen, tampoco toda la historia, ¿cómo fue que te acercaste al cine y en qué momento nació esta idea y cómo fue cuando empezaste a trabajar en cine? Bueno, la parte del cine, en realidad, fueron ya hace como 28 años casi, ¿no? Que surgió la idea. Yo estaba estudiando literatura hispánica. Entonces, en algún momento me di cuenta que el cine era una parte de mí que
probablemente me llamaba un poco más la atención, entonces ahí me fui metiendo. Pero bueno, un poco independientemente de mi carrera como estudiante o querer ser directora o tal, eh, en el CCC, cuando hice, me parece, mi segundo corto, más o menos un director que quiere seguir por esa línea, pues se vuelve un asistente de dirección, ¿no? Es, digamos, la normalidad que vayas por ese camino. Y en mi caso, estando dirigiendo, una de mis compañeras, Gaby Monroy, que considero mi maestra de script también, Okay. me anotó algo muy puntual durante el rodaje y me di cuenta, pues bueno, de esa importancia de tener otro set de ojos que te va cubriendo de cierta forma y también de repente dándose cuenta de esos detalles que o sea, de no haberlo sabido, estaría en la mesa de edición llorando o algo, ¿no? Entonces dije, bueno, esto es más, no es nada más una cuestión de, este, de tener un registro o esto, sino va muchísimo más allá de, de una cuestión ahí nada más de estar como llevando, les digo, un registro de un producto audiovisual, ¿no? Ujú. Entonces, a partir de ahí dije, creo que este es el lado que me gusta un poco más, ¿no? Y te gustó, o sea, descubriste esa parte de script, ¿te gustó mientras estabas todavía como en la escuela o fue ya en el trabajo cuando dijiste, no, definitivamente esto es lo que me llama la atención? O sea, como que ahí sí no me quedó claro tal vez. Creo que ya fue cuando empecé a trabajar profesionalmente en eso. Yo empecé, te digo, también siendo asistente de dirección. Ujú. Y también me di cuenta que bueno, que si yo quería tener o esa fue mi sensación, aprender un poco más sobre el lenguaje, mi lugar estaba como más cerca de los monitores, que teniendo un pie en producción y otro en dirección, que es un poco lo que sucede con los asistentes de dirección, que son estos estrategas de todo el conjunto del rodaje, bueno, de la preparación, el rodaje, y realmente yo quería estar un poco eh, más cerca de lo que me interesaba y sobre todo otro tipo de estrés, ¿no? Porque digamos que el script supervisor es parte del equipo de dirección, Ujú. pero somos hasta cierto punto nuestro propio departamento, ¿no? Entonces, am, pues me gustaba más como poder tener esa libertad, esa independencia y estar cerca, digamos, de la jugada, ¿no? Eh, y también, bueno, creo que también las personalidades finalmente van tendiendo hacia el lado que les corresponde dentro de un rodaje, ¿no? Es un lugar muy privilegiado. Exactamente, ¿no? Eso es lo que te quería decir, que aparte, digamos que el script supervisor sí puede, digamos, tener esa tensión como más dentro desde su propia perspectiva, puede estar abarcando muchos departamentos. Y algo que también me gusta es que se me hace un, este, un lugar clave porque es cuando te das cuenta, digamos, eh, lo profesional que tiene uno que ser para filmar. Digamos que es un personaje, como se dice, ¿no? Script supervisor, que es un supervisor de algo que tiene que tener este grado de profesionalidad, de calidad, ¿no? Entonces, te digo, me refiere mucho a pensar que el cine pues, no es nada más eh, agarrar tu cámara y digamos, documentar algún evento, sino realmente tiene engranajes tan finos que esta persona, eh, pues te digo, tiene que estar como un poco am, arriba, ¿no? Viendo que todo vaya jalando, ¿no? Esa es Ajá. la sensación muy bonita cuando estás trabajando de que ese engranaje está funcionando, tú lo estás observando y estás ayudando un poco a que suceda. Porque si estás en todo, ¿no? A mí me gusta, normalmente creen que estamos viendo puros errores, como si estuvieras viendo una película lineal, no dijeras, aquí hay un error y no sé qué, pero no, en realidad estás
estás escuchando. A mí me interesa sobre todo mucho escuchar lo que se dice, ¿no? Somos personas que cada vez tendemos nada más al aspecto visual. Entonces de repente estás viendo un actor o algo y si no estás escuchándolo con esa misma, digamos, intensidad, con esa misma tensión, pues también se pueden ir cosas, ¿no? Que yo creo que, digamos, finalmente lo que se dice, el discurso de la película, pues es lo más importante para que fluya bien, ¿no? Sí, o sea, estar con todos los oídos y con todos los ojos en ese espacio. Sí, y tal vez no solo ya tocando, por ejemplo, ahí el tema que dices sobre que a veces parecería que nada más los continuistas o script supervisors solamente están revisando errores. Y no, también lo que están buscando es precisamente ese corte fino profesional que debería tener una producción, ¿no? Parte de ese corte fino es la lógica narrativa y la lógica de la actuación incluso. Me gustaría empezar con eso, con la continuidad en las actuaciones y en la narrativa o en el guión. Bueno, lo que haces en una preproducción como script es hacer un análisis lo más profundo del guión. Y Ujú. luego empiezas a ver y a desglosar lo que se dice el breakdown en las diferentes necesidades, ¿no? de tu guión. Pero bueno, una de las partes, justo, pues, y para mí probablemente la fundamental es en la parte actoral, ¿no? Digamos, en lo que reviste de espíritu una película. Entonces, no sé, a mí me gusta estar como mucho en comunicación con el director en ese sentido, pero bueno, no es tan fácil porque hay directores que esa parte la tienen celosamente guardada para ellos, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gusta mucho pensar en un crew y sobre todo para mi trabajo, en un crew donde hay mucha confianza con tu director, en el cual te puede involucrar, ¿no? Y por lo cual puede ser pues, mucho más eficiente e incluso tener un papel mucho más creativo dentro de lo que puedes hacer. Ujú. Eh, para eso te digo, creo que el conocimiento, un crew, eh, de repente empieza a funcionar cada vez mejor cuando hay esa familiaridad, cuando nos conocemos, y creo que eso es fundamental en un director y en un script para que exista, es como una relación, o si no hay confianza, pues no llega a ningún lado. Ujú. Y o no puede ser lo suficientemente enriquecedor, ¿no? Entonces, esa parte es celosamente guardada, ¿no? También entre más seguro es un director, pues más te va a dar ese rango, ¿no? Y lo interesante es que, bueno, yo creo que un script definitivamente es de las partes más importantes de que sea un cineasta, que no venga de nada más de un contexto de, ay, bueno, pues quiero hacer esto, apunto esto, no, sino realmente tiene que tener un conocimiento muy profundo de cada una de las cosas del crew. Y sobre todo, pues esta parte de observación y de correspondencia con un director. Porque si él te da rienda suelta, por ejemplo, para poder ensayar con los actores, en algún momento tu presencia en los ensayos, ya sabes, probablemente ya has trabajado con este director, sabes exactamente el ritmo que le gusta, por dónde es más o menos su idea. Y entonces a partir de eso, tú puedes también reforzar eso y pasar las líneas con tus actores y sobre todo también crear un vínculo de mucha confianza con ellos, porque ellos definitivamente eh, siempre van a estar un poco conscientes de que hay alguien que los escucha, de que hay alguien que los ve, y no siento que es terrible que se sientan juzgados, ¿no? Entonces, Ujú. es la forma para mí de hacer un mejor vínculo, que no nada más tiene, digamos, una naturaleza de hola, no sé qué, pero de trabajo actoral, ¿no? Sin que tú, digamos, eh, des unas ideas que no tienen nada que ver, o sea, es una cuestión ahí de repaso, confianza, porque siento que de repente llegan los actores, ya hablaron con el director mucho y mucho rollo, y llegan al set, pero pues vienen también de distraerse en otras cosas, no sé, es humano que estemos en todo. Y cuando llegamos ahí hay una cierta
inseguridad, es normal, ¿no? Entonces, a mí me gusta ya a punto de rodar, decir, listo, estas son, ¿te acuerdas las líneas? Un repasito, y aunque, digamos, sea una cosa muy concreta, puede ser que sea absolutamente funcional en ese momento, ¿no? Y como todos los demás están en otras cuestiones, preparando sus micrófonos, bla, 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 la cuestión de la fotografía, la iluminación y todo esto siempre ha sido tan compleja que también jala mucho la atención y de repente están estos actores y pues, se pueden sentir un poco indefensos, ¿no? Entonces, para mí eso creo que es importantísimo, ¿no? Que se sientan arropados por alguien, ¿no? En cuestión, sobre todo del discurso, lo que van a hacer, ¿no? Y entonces ellos ya pueden interpretar. Uh-huh. ¿Y cómo te vas ganando esa confianza? Por ejemplo, ya hablaste un poco de los actores, pero con directora o director, Uh-huh. este, tú ya haciendo un script que ya tiene pues bastantes años en el set trabajando, pues es digamos que ya hay como que una confianza muy abierta tal vez a nuevos directores que te escuchan, vas a trabajar con Eduardina, pues va, con ella me abro bastante a trabajar de esta forma, pero en un principio, cuando empezaste con este oficio ya profesionalmente, ¿cómo fue que te fuiste ganando, digamos, esa confianza con la directora o director para ser como esa mano derecha? Si recuerdas tal vez algún Bueno, rodaje o sí, algo. creo que es pues es de las cosas como más difíciles, que tengo que tienen que ver como con relaciones humanas, a tal cual, porque puede ser que haya una muy buena primera impresión, ¿no? ¿No? Así digamos un flechazo, un amor a primera vista, y a lo largo del proceso, que es muy intenso, ¿no? Te vas dando cuenta que igual y no funciona así, ya sea. Yo creo que si empiezo a tener un problema con un director, me gustaría platicar con él, comunicarme, decirle, oye, siento tal, ¿no? Y ojalá haya esa cosa recíproca, ¿no? Y eso haría que funcionara más. Hay gente que realmente se bloquea mucho, ¿no? Me han llegado a correr del set, así que no entiendes por qué, mientras tú estás dando todo y, ¿no? Parece que está bien, te corren, o sea, realmente es muy interesante, ¿no? Ajá. Sí, y al revés, que a veces sientes que hay una cierta distancia, pero pues tal vez así le gusta trabajar a este director y sí se está apoyando en ti o voltea y con simples miradas puedes reafirmar una cosa, ¿sabes? Pero sí definitivamente tiene que ver también con digamos, esta experiencia que vas haciendo que seas más asertivo. Entonces también si sabes atajar o localizar cosas, ser muy puntual, ¿no? Y ser rápido también, pues yo creo que eso va creando este vínculo, ¿no? Con tu director. Pero a veces no funciona, ¿no? O sea, a veces puede ser que realmente no hay una empatía y lo malo es que uno se va relegando, entonces pues dejas de hacer un poco tu chamba con esas ganas, ¿no? Porque yo sí creo que la motivación y viniendo de un director es fundamental, ¿no? En el momento en que dejas de lado que esta persona funcione bien contigo y así, obviamente te estás poniendo pequeñas trampas, ¿no? Para que en realidad lo que importa es tu película, no pues, tus emociones, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, a veces realmente llegar con ese impulso y saber que eres escuchado, que eres parte así bien, ¿no? Hace toda la diferencia, ¿no? De repente yo trabajo en películas, me vuelve a hablar un director que la verdad siento que no, y pues tengo que decirles que muchas gracias, ¿no? Ujú. Que no, porque también tiene que ver con no nada más si te lo estás paseando padre o no, sino que hay directores que realmente al no aceptar ciertas sugerencias o tal, pues también están metiéndote en problemas y tú no puedes trabajar bien, ¿no? Entonces, digamos que la calidad de lo que quisieras ver, no hablemos de un prestigio, nadie cree en o sea, muchas veces esa figura, la figura de script supervisor es absolutamente eh, invisibilizada, ¿no? Ujú. Este, bueno, al grado que creo que en el nuevo grupo del gremio, pues no estaba ahí la casilla, así, usted que es otros, ¿no? Pero Ajá. bueno, o sea, no va tanto por ahí, sino realmente de sentirse que estás ayudando en algo, ¿no? Si no es realmente molesto, ¿no? Es un lastre, ¿no?
Ujú. A veces parecería que hay personas en los crews que luego ven como la figura del script supervisor. O sea, hablemos de actores, directores, vestuario, arte, o sea, como que todo el crew completo. Podría llegar a pensarse que a veces ven al script supervisor como un estorbo. Por supuesto, Qué porque mal, a ¿no? veces sí son, pero es que a veces sí son unos estorbos, ¿sabes? Ok, Hay una cuestión muy chistosa que nos sucede en el rodaje, yo creo que en la vida, ¿no? Pero, y en todos los departamentos, que uno quiere demostrar su valía, ¿no? claro. Y el ego es una parte fundamental en un rodaje, ¿no? Y sentirse ahí muy en la jugada. Pero hay veces que si no mantienes un perfil mucho más bajo, estás poniendo y tensando a todos los demás, ¿no? Entonces, sí entiendo un poco esa reticencia hacia nuestra figura porque pues normalmente trabajamos mucho, ¿no? En lo que se supone que tiene que ser nuestra chamba, ¿no? Entonces sí hay scripts, eh, bueno, supongo, ¿no? Tampoco que sean muy estrictos y poco flexibles en lo que están, o sea, que no están tan relacionados con realmente el proyecto, sino lo que creen que deben ser. Entonces, hay esta actitud, ¿no? Y pues sí puede ser absolutamente molesto. Y lo peor es que entonces hay un malentendido de cuál es nuestra función, ¿no? O sea, no venimos a regañar a la gente y no sé qué, al contrario, venimos a que fluya, ¿no? Y te digo, y a darle esa parte de especialidad, ¿no? A el cine que es tan fino en tantas cosas, ¿no? En una parte financiera, de tiempo, ¿no? Es realmente un rompecabezas que tú puedes ayudar a que esas piezas, hacer una ruta, un mapita y ser también ese set de ojos que el editor pues necesita fuerza, ¿no? Entonces, pero en la parte, te digo, no nada más del reporte, de ser los ojos del editor en el set o del montador, Ujú. sino más como que de que fluya y ser como alguien que que ve por encima de todos Encima de los todo. demás, ¿no? Ujú. Pero digo de una forma muy cautelosa, ¿no? Claro, de repente también puedes ayudar un poco a que el set se relaje. A mí me gusta mucho trabajar con mis compañeros en ese ambiente, ¿no? Y y bueno, yo creo que al contrario, podemos ser piezas fundamentales y en cualquier tipo de producto. E incluso, por ejemplo, yo me gusta mucho pensar en un script, por ejemplo, en el documental. Dicen, bueno, pero el documental es muy íntimo. Bueno, puedes estar atrasito, pero puedes estar, ¿sabes? Llevando un tipo de transcripción. El documental tiende a tener muchísimas horas, ¿no? Y el director puede llegar a perderse o encontrar cosas que le interesan, nuevas dentro de esa historia. Entonces, decirle, claro, porque recuerdas, aquí yo me acuerdo que en esta idea, ¿no? Había esta raíz, esta semilla. Entonces, a mí se me hace que ahí funcionaría también muy bien. O por ejemplo en los Ujú. comerciales, que los comerciales, yo trabajo mucho en comerciales, y normalmente la idea es de que no hay una continuidad ahí, pero al contrario, puede haber que no sea una continuidad estrictamente de acción, a veces sí la hay y muy precisa, pero sí Ujú. de un timing. Hay un poco esta idea eh, de que el script está más en la cuestión de los detalles, ¿no? De los props, ¿no? Como si fuera una cuestión ahí como de trivia. Ujú. Déjame hablar un poquito de eso porque creo que es importante también cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacían ahora, ¿no? Claro. Eh, el script yo creo que surge de la observación o de la necesidad de un director y un productor de llevar un tipo de registro de lo que va pasando. Entonces, eh, yo creo que la primera, o así le digo, ¿no? La primera script para mí fue Alma, la esposa de Alfred Hitchcock, que Ujú. estaba realmente muy metida en los proyectos de él y, y fungía desde la parte del guión, ¿no? Como alguien que conocía muy bien de qué iba la historia y podía apoyar haciendo una serie de notas y así. Entonces, bueno, la forma en que antes se hacía script, yo creo que era bastante difícil. Ahora tenemos unas ventajas que ellos no tenían, viceversa, pero, pero digamos, tenemos que pensar que
que no estamos, en un rodaje no estamos viendo una continuidad de una narrativa donde se podrían detectar fácilmente errores de mucho tipo, sino estamos viendo pedacitos, ¿no? Entonces, eso es mucho más difícil de entender esa continuidad de lo que va sucediendo que si ves algo pegado, ¿no? Aparte ahora, no sé, cuando nosotros éramos jóvenes, perdón, íbamos al cine, veíamos las pelis una vez, ¡pum! Y eso era muy difícil de detectarlo, ¿no? Ahora puedes regresar cuadro por cuadro, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una parte que definitivamente sí jugamos un rol y no sé qué tanto, pero a mí se me hace que más que un detector ahí de problemas de props, de vestuario. Por cierto, ahorita que hicimos la pausa, hice un cambio, a ver si notabas un cambio de descontinuidad por aquí. Este, más que eso, creo que somos los guardianes de la historia, ¿no? Ajá. Los que tenemos que realmente tener esta sensación como fresca, esta visión poco menos estresada en las cuestiones que tiene que abarcar tanto un dire también, porque él las tiene que hacer que funcionen, ¿no? Yo las estoy observando, ¿no? En ese sentido, pues sí, yo estoy en un lugar mucho más relajado para poder observar, ¿no? Sí. Entonces, justo llevar tener un poco ese espíritu más fresco de lo que intenta transmitir el director es importantísimo. Entonces, más que detectar errores, yo creo que tenemos que tener una conciencia del timing también además de la historia y todo, del timing de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque uno cuando dice, bueno, es que hay que pensar en edición, ¿no? Bueno, pues ¿cómo haces eso, no? Es importante, por ejemplo, pues, saber con qué tipo de director estás trabajando, ¿no? Si él ya tiene una trayectoria, también saber qué tipo de ritmo, qué tipo de edición le gusta, ¿no? Porque también, pues, edición, pues hay muchos tipos, ¿no? Entonces, ese conocimiento es importante. Entonces, cuando llevamos un control, ¿no? Les enseño, aquí traigo mi cronómetro, este es el emblema de la casa, es el sigil de nuestra casa. La herramienta principal. La herramienta principal y con que nos identifica, ¿no? Ajá. Bueno, tenemos que tener un control de más o menos cuánto están durando las tomas, ¿no? Antes era realmente fundamental en el sentido incluso del material, ¿no? Por ejemplo, filmamos en el CCC con los alumnos y trabajan en 16 milímetros, en 35, y parece que es lo primero, ¿no? Que dicen, bueno, ¿cómo vamos de material, el material, ¿no? Porque, claro, si no había una medida, si sabías por dónde iba tu rollo, ¿no? Ibas cotejando con el asistente de cámara, podría ser que la escena ya estaba lista, pero tú sabías, ¿no? Con cronómetro que pues no iba a alcanzar, ¿no? Entonces Sí. hay que volver a cargar a reloadear un material, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso en digamos, una cuestión práctica. Pero también, digamos, el ritmo de lo que está sucediendo en las escenas es muy importante, ¿no? Probablemente con la digitalidad ahora podría uno decir, bueno, puedes tener más material, es más flexible. Pues sí, en ese sentido, pero también estamos hablando de un ritmo interno de las historias, ¿no? Te comentaba que, por ejemplo, en el caso de los comerciales, eso tiene que ser absolutamente preciso, ¿no? Sí. Porque si no cabe dentro de una cierta medida, pues simplemente no funciona. O sea, hay programas que pueden ayudarte un poco y tal, pero si estamos buscando esa calidad, eh, digamos, tener las cosas en el rodaje y no hacer todo en una postproducción y tal, pues todo eso para mí se me hace que es muy importante, ¿no? En la cuestión del timing, ¿no? Y también en una película, incluso en una película, de entretenimiento. Si, por ejemplo, si vemos en el género en el género de la comedia, pues tienes que tener un cierto ritmo, ¿no? Claro, no todas las comedias son iguales y tal, pero si tú no estás como consciente de eso, pues creo que estás funcionando a un nivel
muy básico de lo que puede hacer un script, ¿no? Que es esa cuestión de, ay, pues el color de los calcetines y si se ve tal cosa, ¿no? Que definitivamente tienes que cuidar y ser absolutamente eficaz en eso, ¿no? Eso es, digamos, la primera instancia, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. No puedo decir, ay, pues a mí no me importa, yo como creo en Scorsese, que no tiene mucho reparo en la continuidad de las acciones, sino en lo que sucede en la energía y en la intensidad de la interpretación, pues no puedo yo decir eso como script, ¿no? Yo realmente tengo este, que sobre todo, en primer lugar, verificar que esas cuestiones funcionen lo más, ¿no? Ahora, yo no hago todo eso, no todos los departamentos tienen su continuidad, ¿no? Yo superviso y voy con cada uno de ellos, ¿no? Y hago este puente, ¿no? De comunicación. Hago una breve pausa para mencionarte lo que viene en nuestro siguiente episodio. Hablaremos con los fundadores de la ya muy conocida comunidad El Gremio. Conoceremos cómo se fundó esta iniciativa, su filosofía, en qué nos beneficia crear vínculos con los colegas de nuestra industria más allá de la competencia. Hablaremos de los problemas y malos entendidos a los que se han enfrentado y muchas cosas más. No se lo pierdan, volvemos con Eduardina. Ya hablamos un poco sobre la comunicación que hay tanto del script con el director, con los actores. O sea, que sea como que haya una confianza, bueno, generar lazos de confianza con director y con actores para que los actores también se sientan a gusto y sientan ahí que tienen a un aliado en el departamento de dirección. Pero precisamente quería tocar el tema con los demás departamentos. ¿Cuál es la chamba como script de coordinar lo que necesitan todos estos departamentos? ¿Cuáles son los departamentos con los que lo revisas? ¿Y en qué momento, o sea, en qué momento de la pre? Supongo que, digo, obviamente todos los días al arrancar el llamado se repasan, ¿no? Las cosas, o es lo ideal. Pero ¿en qué momento de la preproducción empiezas a acercarte con los demás departamentos y que involucra ese acercamiento? Sí, bueno, digamos que en un largometraje tienes una preparación de aproximadamente una semana, ¿no? Vas a la oficina y lo bueno de estar presencialmente en la oficina, a mi gusto, ya no se va a poder, es que justo cualquier cosa que vas identificando en el guión, puedes directamente comentarlo y digamos ser como mucho más inmediato, ¿no? En eso. Ahora, te digo, nosotros tenemos una semana de pre normalmente y tiene varias digamos, motivos de hacerlo. Y sobre todo es que, digamos que ya todo está prácticamente listo, ¿no? El barco está listo para zarpar y uno llega, ¿no? Aborda casi cuando se va, pero ahí también puedes detectar cosas que se han ido quedando, probablemente algunos detalles o algunas dudas que probablemente a la hora de filmar van a ser importantes, pero ya han sido un poco, sobrevistas, ¿no? O sea, un proyecto, una película, eh, tiene un desarrollo probablemente lento, pero muy minucioso y siempre, ¿no? En una doble lectura, cuando una persona externa lee algo, puede de repente tener algunas preguntas fundamentales o no, o nada más este, eh, hacer un doble checado de las cosas que sí tienen que estar, ¿no? Un poco como los pilotos que hacen siempre un double checking de todo, ¿no? Y que hacen este cross-checking, ¿no? Me refiero a que yo ya chequeé una cosa, yo también ya la chequeé. Bueno, incluso te pasas a la otra oficina y dices, pues voy a realmente presencialmente ver si es verdad, ¿no? Y o dudas, ¿no? Simplemente. Entonces, también pues tengas más sólida esa parte, yo creo que tu desempeño es mucho más fluido, ¿no? Entonces, pues empieza en esa pre. Yo me pregunto mucho, que no he hecho series, este, eh, la, mm, um, ¿qué qué tanto puedes sentir que agarras o que tienes un poco la seguridad de lo que vas a filmar, lo que lo puedes analizar, ¿no? Llegando, haciendo tan rápidos estos rodajes donde te llegan probablemente este, guiones en ese mismo momento, ¿no? Sí, sí me ha pasado que llegan cambios, incluso en una cuestión que hicimos como
como 2 pequeñas series, pero eran muy chiquitas. También ese que te llegara un guión en ese momento era una cosa que te descontrolaba muchísimo, ¿no? Y en Porque general a todos los no tienes departamentos, ¿no? increíble, ¿no? Pero el tuyo también es el de script es de una cierta, inseguridad muy tremenda porque, ya repasaste líneas, ya no sé qué, y pum, hay cambios, de todo, ¿no? Entonces, híjole, y nunca hay esa certidumbre, ¿no? Ujú. Entonces sí debe estar muy difícil. Ajá. Sí, ¿qué más me preguntabas, la Entonces, neta? con los departamentos, o sea, Ah, los precisamente departamentos. ya haciendo este cross-checking con ellos, o cómo te acercas con ellos y qué es lo que Ajá. revisan, ¿no? O sea, ya empezando como Bueno, formalmente, ajá. técnicamente a lo que es la chamba, digamos, con ellos. Sí, pues en realidad yo no creo que haya una forma de hacerlo, porque te decía, cada proyecto tiene necesidades muy particulares. Entonces Ujú, también tienes que saber qué es, digamos, lo importante de lo que vas a hacer y probablemente esa parte apoyarla un poco mejor. Hay veces que tienes que tener un desglose más específico de efectos especiales, otro de maquillaje, otro te digo, de una temporalidad, ¿no? Que probablemente incide en el maquillaje, otro que probablemente tiene mucho que ver con vestuario. Entonces, pues siempre hay que sobre todo saber detectar qué es lo que va a ser importante, ¿no? Y en general, ser script no podrías tener absolutamente control de todo lo que necesitas, sí una visión general, pero tienes que saber en esto qué es lo que me tengo que fijar. Y eso es muy difícil porque sí tiene que ver con un análisis y con experiencia definitivamente, ¿no? ujú. Y pues bueno, un poco va como por eso, todo lo personalizas. Tal vez algo que no se personaliza como tal, por cada proyecto, digo, ya dependiendo de cómo trabaja cada quien, pero digamos, tú tienes tus herramientas, ahorita estamos hablando como del el cronómetro. ¿Cuáles son Ujú. las herramientas que Eduardina tiene como script? ¿Y qué Híjole. recomendaría de herramientas para todos los demás si nos puede Pues mira, compartir sus secretos profesionales? justo le estás preguntando a alguien que le encantan los gadgets y eso, ¿no? Ujú, Entonces, de hecho voy a hacer yo creo un video de YouTube de ok, un poco analizando mi maleta de script y también analizando mi maleta de emergencias, de temblores, porque tiene mucho que ver se parecen, ¿no? Tienen cierta relación. ok. ¿Por qué? Porque siempre tienes que ir eh, pensando un poco de avanzada en las necesidades que vas a tener como si no dependieras absolutamente de nadie, ¿no? Eres tu propio departamento, tienes que tener el control con lo que necesitas trabajar. Entonces, una parte es, pues sí, la parte de las herramientas, ¿no? Eh, básicas, ¿no? Pero también tiene que ver ahorita te digo exactamente qué van a hacer, Ujú, pero también tiene que ver con la cuestión del clima, o sea, todo, cómo te tienes, cómo tienes que ir preparado para todas estas inclemencias de todo tipo, ¿no? ujú. Desde tener un poco de comida, todo, ¿no? Pero bueno, ya en la cuestión del script, antes era muy pesado, ¿no? Antes teníamos una carpeta, ¿no? Como esta, aquí tengo, Sí, que claro. usaba y poner los nombres de los actores, ¿no? Sí. Y la carpeta, pues bueno, la bronca es que en un largometraje cada vez iba pesando más, entonces ibas haciendo buen músculo. Y y te digo, y los reportes antes eran a mano, ¿no? Ujú, Eh, yo sigo teniendo un acercamiento con mis alumnos muy a mano también, porque me parece que el ejercicio de escribir te hace un poco ver de diferente forma las cosas. Entonces puede que a la hora de estar escribiendo haya una cuestión más de memoria que simplemente ir metiendo datos a un programa. Pero bueno, son cuestiones como muy personales. ajá. Pero bueno, estos reportes que tienen todas las especificaciones, digamos, técnicas, etcétera. Es un reporte elaborado a lo largo de los años, un reporte personal. Ujú, Este, bueno, eso era lo fundamental con lo que trabajamos. Y pues actualmente trabajamos normalmente con un iPad, ¿no? ajá.
que también puede tener la ventaja de tener, digamos, una cámara. Antes ¿dónde quedó? Otra cosa que nos apoyábamos mucho era una Polaroid, ¿no? Pero Claro. imagínate la precisión de saber, exactamente este momento creo que sí es importante de vestuario, porque tal, y tomabas tu fotito, ¿no? La identificabas, la guardabas. Y ahora, pues, digo, la ventaja es que todo puede estar en una sola cosa, pero pues también eso te puede llegar a confundir, ¿no? Es como este exceso de información. Entonces, tomo 20 fotos de una cosa, tal vez que no es, ¿no? Sí. Entonces, te digo, ese es un poco la experiencia, lo que te va dando el análisis de algo que vas a hacer en específico, saber dónde, ¿no? Y bueno, entonces sería el iPad. A mí me gusta Ajá. tener también te digo, el cronómetro, aunque el iPad tiene muchas funciones, yo siento que ciertas cosas análogas siguen funcionando muy bien. Y el cronómetro es parte fundamental porque es la extensión de nuestra mano izquierda. Ujú. Entonces puedes activar y desactivar eh, puedes medir mucho más preciso que entrando y saliendo de ventanas. Entonces, para mí eso es básico, ¿no? También tener un lugar donde sentarse parece un poco absurdo, pero no. Realmente tienes que tener siempre una buena visibilidad, ¿no? Del monitor y tal. Entonces, estar trayendo sillas o pidiéndole a producción un lugar muy específico, a mí eso me hace sentirme muy incómodo. Ahora, sobre todo, teníamos antes mucho tipo de reportes, ¿no? Un reporte fundamental, digamos, un reporte general. Luego teníamos uno pues, más para un resumen de edición, tenemos reportes para producción, Producción, exacto. etcétera. Pero bueno, ahora todo prácticamente lo puedes condensar en el iPad, ¿no? Y te digo, y estas cuestiones que necesitas a veces por el lugar, el tipo de lugar donde estás trabajando, ¿no? Entonces, a mí también se me hace muy importante tener una lámpara, ¿no? Claro. Porque aunque tienes el iPad, pues estás viendo aquí todo, pero siempre estás en situaciones de mucha oscuridad. Entonces, para mí, también es fundamental para cualquier miembro del crew tener su lamparita, Ujú. siempre una sombra. O sea, todas estas cuestiones que te van a hacer ser un ente independiente, ¿no? Y poder funcionar mejor. Ser un ente Pero, independiente, sí, exacto. No sí, sí, tener sí. que estar pidiéndole cosas a los demás departamentos por no ser molestia, ¿no? O no depender de nadie más, ¿no? En Sí, ese. y eso es una realidad a la que cada vez nos hemos adaptado más. Yo cuando empecé hace 20 años todavía había esa onda de poder pedir ciertas cuestiones, hasta probablemente un lápiz, ¿no? Oye, producción, tráeme mi lápiz, ¿no? Bueno, creo que eso sí ya, y había pues, gente medio excesiva en ese sentido, ¿no? Claro, hay por ejemplo, mis compañeros me comentan en las series, pues de repente ellos sí tienen que pedir que les paguen un tipo de paquete, o sea, llegan a tener tanta información, ¿no? A nivel de imágenes, de tantas cosas que sí piden, pues tienen otras necesidades para una serie, por ejemplo, ¿no? Y sobre el iPad, pues supongo que en el iPad son aplicaciones especiales de script, las cuales también son, pues no son gratuitas, tienen su propio costo, ¿no? Y si te sirven como herramienta Exacto. propia, digo, hay que invertirle también en la propia herramienta, ¿no? Ajá, sí, ahora yo, yo no me he sabido muy bien adaptar por ejemplo, al scripting, ¿no? Ajá. Y te digo, lo que no me gusta es que se me hace que a la hora de poner esos datos me quedan en un campo visual muy aislado. Estoy muy acostumbrada a mi forma de trabajar. También te digo, sobre todo en esta chamba, tienes que ir adaptándote a cierto método, Ujú. ¿no? Si no, es como un poco difícil encontrar tu información. El script no tiene una gran memoria, sí, claro, pero lo que tiene sobre todo es que escribir, ¿no? Y poder detectar qué pasó dónde, ¿no? Entonces, a mí me sigue gustando mi reporte. Este, alguna vez me han pedido trabajar con alguna aplicación y cuando se lo muestro al director me dice, perfecto, tiene todo lo que necesitamos. También, obviamente, se lo presento al editor porque pues, él es el que va a estar trabajando más con él. Ujú. Y, y eso, ¿no? A mí sí se me hace mucho más fácil. Y también lo que decías, los programas que hay, sobre todo hay uno, pero no lo voy a anunciar porque pues ni me van a pagar ni nada, así me lo Claro.
Y bueno, y sí, es bien caro. Y pues sí hay que tener tus licencias y esto, ¿no? Por ejemplo, pues dirías, ay, pues lo voy a craquear algo. No sé, qué miedo irte a una película a trabajar y pues con tu programita ahí, Craqueado. ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que esa es es una mala idea, la verdad. Y sí, Sí, y pues sería cuestión de invertirle, ¿no? sí, tal vez no es nada recomendable irse con un programa craqueado a una peli donde de repente Exacto. todo se va a perder, todo tu material, toda tu Sí, información se y puede perder de la nada, ¿no? ¿no? Y de repente tienes que mandar ese reporte esa tarde a Los Ángeles, ¿no? Y pues imagínate, ¿no? Sí, ya llegó el reporte pirata y no se ve. Entonces, no, no estaría padre. A ese kit hay que sumarle entonces también, pues ya la careta y y el cubrebocas ahora que que vamos a trabajar en ciertas, situaciones, ¿no? De seguridad. Sí, y justo es lo que pensaba, que yo ya de por sí, esa era mi sensación, ¿no? De trabajar con un montón de cosas, ¿no? Claro, traes audífonos, traes el Comtec, que es un transmisor de sonido, o sea, tantas, tantas cosas. Esto, obviamente, pues también traigo acá algo para apuntar colgado. Así yo ya me sentía. Ajá. Entonces ahora con otro capa, otro layer, va a ser muy interesante, ¿no? Y bueno, y los crews reducidos también van a ser toda una pregunta, ¿no? Ujú. Supongo que se van a dar cuenta paulatinamente, sobre todo los productores amateurs, los que eh, no entienden tan bien nuestro trabajo. Es difícil entenderlo, ¿no? Ujú. Les digo que siempre estamos llenos de lugares comunes en todos los aspectos de nuestra vida, entonces, pues, menos se entiende, ¿no? Sí. Este, porque no hay nadie que te lo diga. Bueno, entonces, pues ahora espero que estos productores pues se den cuenta que al contrario, vamos a ser más fundamentales que nunca, ¿no? Porque van a terminar con cosas que filmaron en poquitos, que va a ser muy difícil ejecutar, bueno, nos tendremos que ir adaptando, y de repente van a llegar y decir, ups, todo esto que armamos con nuestros geles y no sé qué, pues, ¿qué crees? Que falta esto, ¿no? O Ujú. algo que pueden ser cosas muy importantes, sobre todo, te digo, al nivel de actoral, ¿no? Que esa es la parte que nunca vas a poder pegar, o tener esa posibilidad de tomas, ¿no? Si siempre estás haciendo lo mismo o no haciendo caso exacto en lo que dicen las personas en tu historia, ¿no? Te lo Ujú. pasas viendo los detalles cosméticos. Bien, ahora me gustaría hablar sobre precisamente ahorita que decías del reporte, de que te piden el reporte para ese mismo día, ¿no? Es una de las Sí. cosas que tal vez a veces no se ve mucho en el script, los rodajes, pero el final de llamado de cada día, sobre todo cuando te toca entregar reporte en el mismo día, es una chambota. O sea, cuando se dice ya acabamos, o sea, fin del día, hay una chambota que tiene que hacer el script todavía. ¿Cuál es esa chamba y cómo la haces? Sí, estás filmando y bueno, ese momento del wrapper up, sí es un poco amargo. Pero bueno, también, también la diferencia es que antes cuando hacías las cosas manuales tenías que pasar en limpio. Entonces también, si llegas a tener ahora esta rapidez de ir formando un reporte, digamos, y no ir dejando cosas, posiblemente ya no hay tanta chamba al final, ¿no? Ujú. Y también las formas de compartir ahora son mucho mejor, ¿no? O sea, pues todas estas cosas que son prácticamente inmediatas, ¿no? Ni siquiera, bueno, ahora, antes me tardaba un poquito más y a veces, no sé, se tardaba mi reporte en bajar media hora, una hora, pues ahora lo puedes pasar así, rapidísimo, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, hay ventajas y desventajas, ¿no? Eh, pero sí, yo soy una script que me gusta más ir teniendo las cosas, ¿no? Pero sí es difícil. Yo creo que mientras tengas un reporte claro, tampoco tienes que hacer reportes hiper extensivos que muy probablemente nadie los vaya a leer, sino al contrario, tienes que ser muy sintético, ¿no? Me acuerdo de mis primeros reportes y bueno, las descripciones eran grandilocuentes a más no poder, ¿no? Y ahora realmente son, pues cada vez creo que más atinadas en lo que tiene que alguien ver, ¿no? Porque es una cuestión de comunicación, punto, ¿no?
Sobre todo Entonces, porque ahí te vas dando cuenta también cuál es, o sea, qué tipo de información es la que es valiosa para un editor o para producción, ¿no? Lo vas viendo, ¿no? Y en este sentido, ¿qué es la información al final? La información que crees que es importante, que no puede faltar en un reporte. ajá. Bueno, yo creo que siempre es importante tener un backup, digamos, de esa información técnica que va llevando cámara, Ujú. sobre todo cuando seguimos filmando en cine, siempre es importantísimo. Y en lo digital, ubicar dónde está qué cosa en el material, ¿no? A un editor le va a llegar así un disco, eh, y pues bueno, necesita tener una cierta guía de por dónde, ¿no? Y sobre todo identificar contra el guión, cómo se llamó en pizarra esa escena, ¿no? Tú eres la parte que tiene que identificar eso, estar seguro de que corresponde esa identificación y entonces en tu reporte habrá la descripción pertinente, ¿no? Yo creo que son muchas cosas. Más o menos la gente cree que lo que hay que tener muy identificado es cuál es la toma buena. Y pues eso es una tontería, porque en realidad nada se decide en ese momento cuál es lo bueno, cuál es que no. Eso ya lo va a decidir un director con su editor, etcétera. Pero sí puedes detectar durante el rodaje qué fragmentos de una toma funcionan muy bien o dónde hubo un problema, ¿no? Por ejemplo, de sonido. A mí eso también se me hace muy importante que como hay esa desatención de la parte que se oye en las películas, este, y de repente te puedes acercar a un director que no le importe, ¿no? Aunque le diga el sonidista, aunque yo tenga la duda, me acerque al sonidista y efectivamente diga, no, pues no está bien, ¿no? Ujú. A mí eso es de las cosas que me ponen más nerviosa, porque como yo sí he dirigido, pues sé que a la hora del rodaje, esa parte, que lo que yo quiero es como script, que todo tenga esa calidad, ¿no? Me voy a dar cuenta que a la hora del doblaje pues, no va a tener lo mismo, ¿no? Definitivamente no va a poder hacer ese proceso. Además, tal vez va a costar y todo, pero sí, te digo que es una de las partes que a mí me gusta más cuidar. Siempre checo que la cámara y sonido estén corriendo a lo mismo, ¿no? Probablemente ahora ya te digo, ya hay programas para todo, donde todo lo puedes ajustar y no sé qué. Pero Ujú. imagínate, va a ser otro proceso extra, ¿no? Que esas cosas no estén correspondientes, ¿no? Que esté, Claro. no sé, corriendo a 24 y los otros están a 23,97. O sea, son cuestiones muy, muy finitas, ¿no? O, por ejemplo, los cuadros, cuando hay dos cámaras y de repente detecto que una está corriendo a más cuadros y otra no, o cuestiones de iluminación, ¿no? Una está exponiendo diferente y no sé qué. Entonces, probablemente está bien, pero me gusta acercarme a los fotógrafos y solo saber, oigan, esto está bien que no sea igual, y ellos, claro, ya lo saben de una forma más precisa, entonces puedo, digamos, descansar en esas cuestiones, ¿no? Y ubicar entonces, ¿no? Este, por ejemplo, a veces cortan la toma, pero sonido no cortó. O sea, que digamos sonido y cámara tengan la misma toma, ¿no? Y no estemos, porque luego el editor pues, se va a perder, su asistente va a decir, oye, esto no sincroniza, ¿qué onda, no? Ahora, ya que hablamos de esta parte del reporte y la parte técnica y lo que en lo que te fijas, cuál es tu chamba, el valor de la chamba del script supervisor, viene una parte que me gustaría saber tu opinión o tus experiencias al respecto, porque pues yo he escuchado y creo que mucha gente ha escuchado de editores que dicen, yo no leo los reportes, yo veo todo el material y a partir de ahí decido. Los editores leen los reportes de script. ¿Qué piensas de esta opción y qué pasa por tu cabeza respecto a esto? Bueno, yo creo que la gente en general no lee nada. O sea, pero de veras, ¿no? Apenas lees tu llamado, ¿no? Y dices, ah, ya vi mi llamado, ¿qué me corresponde a mí? Va y lo demás, ¿no? Sí. Me doy cuenta incluso en algunos
actores, ¿no? Que leen sus líneas y ni siquiera están entendiendo. Digo, hay niveles de actores, obviamente, ¿no? ¿Qué les están preguntando? Entonces ahí se nota una desconexión, ¿no? Entre entender el texto y repetirlo como un perico. Claro. Entonces yo no creo que casi nadie, yo creo que nadie lee. Ahora, ver todo el material, pues es obviamente una obligación de cualquier editor, ¿no? Porque pues no se van a llevar por el juicio ni siquiera nada del director, porque claro, ellos son creadores aparte, ¿no? Ellos pueden determinar otro tipo de necesidades o estar viendo incluso todavía de una forma más externa por donde no está jalando la cosa, ¿no? Que sería un poco mi función en el set, pero pues también estás imbuido en tantas cosas y también hay ciertas emociones del cual el editor está absolutamente desprendido, entonces puede tener esta cuestión. Pero sí, claro, alguna vez sí me he topado con un par de editores que sí leen las cosas, ¿no? Lo cual habla también de alguien pues, mucho más profesional, ¿no? Que bueno, y que también respeta el trabajo de los otros, ¿no? Tal vez no tuvo algún problema para encontrar algo, pero dice, ay, mira, me está gustando mucho que en el reporte anotes esto, porque te digo que todos los proyectos son muy diferentes, ¿no? Todas las películas tienen cosas a cuidar, ¿no? Entonces, y también cuando entablas una muy buena relación con el editor, pues es delicioso trabajar de esa forma, ¿no? Y sentir también con sus ojos, aunque no esté ahí en el set, que hay alguien que le interesa que esto también funcione bien y que tiene un acercamiento contigo, ¿no? Pero sí, pocos lo leen. Bien, ya solo para terminar, pues me gustaría si me pudieras decir algún tipo de consejo, algún tipo de información que le pueda servir a los nuevos scripts que han estado ya trabajando tal vez, o a aquellas personas que se quieren profesionalizar como script. Yo creo que no aislaría un script de un cineasta. Entonces, un script yo creo que tiene que estar leyendo, aprendiendo sobre todo, sobre sonido, sobre edición, ¿no? Sobre lenguaje es básico porque también eres un personaje que puede entender, ¿no? El lenguaje cinematográfico es importantísimo que sepa sobre ejes de acción, pero sobre todo, te digo, es ser tan complejo como un cineasta, ¿no? De dramaturgia, de también tener nociones de foto, de lentes, yo diría que de todo. Y claro, como en estas cuestiones del cine, digamos, acercarse a un script con experiencia y ser un poco como su ayudante o tal, pues yo creo que la forma pues, más fácil, bueno, más digamos, de presencia, de poder estar ahí cerca del fenómeno fílmico, ¿no? Porque también mucho pasa, hay mucha teoría y puedes estar leyendo muchas cosas, pero el set sí tienes que conocerlo y un poco irte identificando, ¿no? Y pues sí, no hay muchos libros sobre la continuidad, hay como más o menos como unos 4, ¿no? A lo largo de muchos años. Y los pueden consultar. Si quieres, luego hacemos un link o bueno, pueden poner Script Supervising y encontrarlos en Amazon y así. Okay. Pero yo creo que eso, sobre todo, número uno, puedes acercarte a un set X, ver qué está haciendo esa personita, pero tienes que hacer contacto con el script porque pues tampoco vas a saber pues que es un trabajo ahí medio misterioso, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, yo creo que acercarse a un script y sobre todo leer muchísimo sobre cine, ver mucho cine y apasionarte por el cine, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Pues bueno, Eduardina, pues muchas gracias por tu tiempo. Me gustó esta plática. Muchísimas gracias a ti y estuvo muy interesante. Vale, Gracias. Nos vemos, bye. Y es así como terminamos este episodio. Definitivamente el trabajo del Script Supervisor no solo se trata de evitar errores de continuidad, su chamba va más allá de eso y creo que como realizadores nos debemos preguntar cómo queremos trabajar con el Script Supervisor para poder aprovechar todo el potencial que este elemento del crew
puede ofrecer. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, escuchar todos nuestros episodios y material adicional que pueden encontrar en el canal. Pero sobre todo ayúdanos a que estos consejos de cineastas lleguen a los oídos de tus colegas. Comparte este podcast a quien más confianza le tengas. Y si no le tienes confianza, pues también. El chiste es que les sirva a todos para crecer como industria audiovisual. Recuerden que el próximo episodio estaré charlando con los fundadores de la comunidad El Gremio, la comunidad que nació durante la cuarentena y el paro de labores no esenciales para contrarrestar los problemas que muchos colegas tuvieron que enfrentar al no haber chamba en el set. Después esta comunidad se hizo gigante, ahí estamos todos. Vamos a conocer a fondo qué hacemos ahí, de qué nos sirve estar en comunidad y cómo podemos colaborar. Me despido, yo soy Lalo Hernández y ustedes, la turbamulta del cine.